Había un olor que marcaba el inicio de diciembre. No era plástico, no era artificial. Era el aroma del pino recién cortado mezclándose con el humo de las fogatas, con el dulce aroma del ponche hirviendo en la estufa, con el olor a tierra mojada después de la primera lluvia del mes. La Navidad de los años 60 no venía de las tiendas, venía del corazón de las familias, de las manos que decoraban con lo poco que había, de las voces que cantaban villancicos sin micrófono ni bocinas. Era una época donde la magia no costaba dinero, donde la felicidad cabía en una fruta, en un abrazo, en una noche de luces tibias y promesas sencillas. Hoy vamos a viajar a esa Navidad que marcó a toda una generación, la que, aunque ya no existe, sigue viva en el corazón de quienes la vivieron. Número 10. El árbol de Navidad natural. El papá llega a casa con el pino al hombro. El olor invade toda la sala. Los niños corren a tocarlo, a sentir las agujas pinchando sus dedos. Es áspero, desigual, perfecto. En los años 60, los árboles de Navidad eran naturales. No había plástico, no había luces LED, solo ramas verdes que dejaban un rastro de agujas por toda la casa y un aroma que no necesitaba ambientador. Las familias iban juntas a comprarlos, a veces a los mercados, a veces a las afueras de la ciudad donde los vendedores improvisaban puestos con docenas de pinos recién cortados. Se escogía el más frondoso, el que cupiera en la sala, el que se viera orgulloso junto a la ventana. Decorarlo era un ritual. Esferas de vidrio heredadas de los abuelos, guirnaldas de papel crepé hechas a mano, algodón como nieve, y si la familia tenía suerte, una estrella plateada en la punta. No había exceso, no había competencia, solo la calidez de saber que ese árbol, con sus imperfecciones, era el centro de la casa, y cuando llegaba enero, las agujas secas cubrían el suelo como pequeños recuerdos de que la magia había estado ahí. Número 9. Las posadas y los peregrinos. 9 noches, 9 puertas, 9 canciones. Las posadas eran el corazón de la Navidad en muchos lugares. Desde el 16 de diciembre hasta Nochebuena, las familias se reunían para recrear el viaje de María y José buscando posada. Los niños vestidos de pastores, con túnicas hechas de sábanas viejas y callados de palo de escoba, caminaban por las calles cantando villancicos. Las velas iluminaban el camino y las voces se mezclaban con el eco de la noche. ¿Quién les da posada a estos peregrinos que vienen cansados de andar los caminos? Y del otro lado de la puerta, otra voz respondía, negando la entrada, hasta que finalmente en la última estrofa, las puertas se abrían y todos entraban con risas, abrazos y la promesa de ponche caliente y tamales. No había redes sociales para documentarlo, no había fotos perfectas, solo la memoria de esas noches frías, de las risas entre vecinos, de los niños corriendo con sus velas encendidas, cuidando que no se apagaran. Número 8. Los nacimientos hechos a mano, el musgo fresco traído del campo. Las piedras del río. Las figuritas de barro pintadas a mano. Armar el nacimiento era una ceremonia. Se hacía con semanas de anticipación, con paciencia, con amor. En los años 60, cada familia tenía su propio pesebre. Algunos simples, con solo las figuras esenciales: María, José, el niño Jesús, la mula y el buey. Otros más elaborados, con pastores, ovejas, los Reyes Magos llegando desde lejos y hasta un río hecho con papel aluminio y piedras brillantes. El niño Jesús no se colocaba hasta la medianoche del 24 de diciembre. Era la regla. Antes de eso, el pesebre estaba vacío, esperando, y cuando llegaba la hora, el más pequeño de la casa tenía el honor de acostarlo en la paja. Era un momento solemne, silencioso, lleno de significado. No había prisa, no había consumo, solo fe, tradición y el orgullo de haber creado algo con las manos. ¿Recuerdas el olor del musgo en tu casa, mezclado con el aroma del pino y las velas encendidas? Número 7. La cena de Nochebuena preparada desde temprano. La cocina se llenaba de vapor desde las 6 de la mañana. Las mujeres de la casa, abuelas, madres, tías, se reunían para preparar la cena.
No había comida comprada, no había restaurantes abiertos, todo se hacía en casa, desde cero. Los tamales se envolvían uno por uno. El pavo o el lechón se marinaban con horas de anticipación. El arroz se cocinaba en ollas enormes. Las ensaladas se picaban a mano. Y los postres, buñuelos, natilla, dulce de leche, se preparaban con recetas que pasaban de generación en generación. En los años 60, la cena de Nochebuena no era solo comida, era trabajo colectivo, era conversación, era risas entre el vapor de las ollas y el calor del fogón. Los niños ayudaban como podían, batiendo, probando, corriendo a comprar la última cosa que faltaba. Y cuando finalmente llegaba la noche, cuando la mesa se llenaba de platos humeantes, todos sabían que ese festín era el resultado de un día entero de amor. No había menús gourmet, no había presentaciones de revista, pero había sabor a hogar, a familia, a Navidad verdadera. Número 6. Los villancicos en la radio y en las calles. Las estaciones de radio cambiaban su programación. Desde principios de diciembre, los villancicos llenaban las ondas. Noche de paz, noche de amor. Las voces de Chucho Navarro, de Los Panchos, de coros infantiles que nunca supimos quiénes eran, pero que marcaron nuestras Navidades. No había playlists. No había internet. Solo el radio encendido en la sala, a veces con estática, a veces con interferencias, pero siempre con la promesa de esas canciones que todos conocían de memoria. Y en las calles, los grupos de vecinos salían a cantar. Iban de casa en casa, con guitarras, panderetas, maracas improvisadas, pedían aguinaldo, sí, pero más que eso, compartían alegría. Los dueños de casa abrían las puertas, ofrecían ponche, galletas, a veces unas monedas, y todos cantaban juntos, sin pena, sin vergüenza, porque en los 60, cantar villancicos no era cursi. Era parte de la Navidad. Número 5. Los juegos pirotécnicos sin restricciones. El cielo se iluminaba con luces de colores. Los cohetes, las luces de bengala, los tronadores, eran parte esencial de la Navidad. No había leyes estrictas, no había permisos. Simplemente, cuando llegaba la medianoche, el cielo explotaba en luces y sonidos. Los niños salían a la calle con sus luces de bengala, escribiendo sus nombres en el aire. Los jóvenes competían por ver quién tenía los cohetes más ruidosos, y las familias se reunían en las aceras para ver el espectáculo improvisado. Era peligroso, sí. Había accidentes, quemaduras, sustos, pero también había emoción, adrenalina, la sensación de que esa noche todo estaba permitido. En los años 60, la Navidad sonaba, tronaba, brillaba, y aunque hoy las regulaciones son más estrictas, quienes lo vivieron recuerdan el olor a pólvora, el humo flotando en el aire y la certeza de que el año nuevo llegaba con estruendo. Tú también saliste a la calle a ver los cohetes, con el corazón latiendo fuerte cada vez que uno explotaba cerca. Número 4. Los regalos sencillos bajo el árbol. No había listas interminables. No había catálogos de jugueterías. No había espera ansiosa por el último videojuego o el celular más nuevo. En los años 60, los regalos eran sencillos, pero significaban todo. Un carrito de metal, una muñeca de trapo, un trompo, un balón de cuero, una caja de colores. A veces, solo ropa nueva, zapatos que olían a cuero recién comprado, o un libro de cuentos con ilustraciones a color. Y para muchos niños, el mejor regalo no venía envuelto. Era una naranja, una manzana, dulces de colores, nueces y cacahuates. Cosas que solo aparecían en Navidad, que se volvían especiales justamente porque no las tenían todo el año. Los regalos se abrían en la mañana del 25, después de haber dormido poco, después de haber corrido al árbol con los ojos todavía llenos de sueño. No había decepciones, no había comparaciones. Porque lo que recibías era un regalo de verdad, hecho con esfuerzo, comprado con sacrificio, envuelto con cariño, y ese juguete, por simple que fuera, duraba años. Se cuidaba, se reparaba, se compartía, porque en aquellos tiempos los regalos no se medían por su precio, sino por el amor con que se daban.
Número 3. La misa de gallo y el caminar nocturno. La medianoche llegaba, las campanas sonaban, las familias se vestían con su mejor ropa y caminaban hacia la iglesia. No importaba si quedaba lejos, no importaba el frío. La misa de gallo era obligatoria, era tradición, era el momento de agradecer. Los templos se llenaban hasta el tope. Gente de pie, apretada, sosteniendo velas encendidas, el olor a incienso mezclado con el de las flores frescas que decoraban el altar. El coro cantaba, «Venid, fieles todos», y las voces de cientos de personas se unían, desafinadas pero sinceras. En los años 60, la misa de gallo no era solo un acto religioso, era un encuentro comunitario, era ver a los vecinos, abrazar a los amigos, sentirse parte de algo más grande. Y al salir, las calles seguían vivas. La gente caminaba despacio, saludando, deseándose feliz Navidad. Algunos iban a casas de familiares, otros volvían a sus hogares a dormir por fin, pero todos llevaban la misma sensación. La Navidad había llegado de verdad. Número 2. Las calles iluminadas con farolitos de papel. Las calles no tenían decoraciones eléctricas costosas. Tenían farolitos de papel, velas dentro de bolsas de papel de estraza, alineados en las aceras, en las ventanas, en los patios. Eran frágiles. Se apagaban con el viento, a veces se quemaban, pero creaban una atmósfera mágica, cálida, que ninguna luz LED ha podido igualar. En algunos pueblos, las familias competían por tener las calles más iluminadas. En otros, era solo una tradición silenciosa, una forma de decir, aquí también es Navidad. Los niños ayudaban a encenderlos uno por uno, cuidando que la llama no tocara el papel. Y cuando caía la noche, el barrio entero parecía un sueño, un cuento de hadas hecho de sombras y luz tenue. En los años 60, la Navidad no necesitaba brillar con fuerza, necesitaba brillar con corazón. Número 1. La unión familiar sin distracciones. No había televisión todo el día. No había celulares. No había excusas para estar ausente. La Navidad de los años 60 era, ante todo, un momento de estar juntos. Las familias se reunían en la casa de los abuelos, de los tíos, del que tuviera el espacio más grande. Llegaban desde temprano y se quedaban hasta tarde. Conversaban, jugaban cartas, contaban historias. Los niños corrían entre los adultos, los abuelos bendecían la mesa, las risas llenaban cada rincón. No había prisa, no había horarios estrictos, solo tiempo, tiempo real, tiempo compartido. Y cuando la noche caía, después de la cena, después de los abrazos, después de los brindis con sidra o vino casero, todos sabían que esos momentos no volverían, que la vida seguiría, que las cosas cambiarían, pero que esa noche, esa Navidad, había sido de ellos. Porque en los 60, la Navidad no se vivía, se sentía. ¿Recuerdas esas Navidades donde lo único que importaba era estar juntos, sin pantallas, sin apuros, sin nada más que el calor de la familia? La Navidad de los años 60 no tenía luces perfectas ni mesas de revista. No tenía tecnología ni excesos. No tenía prisa. Pero tenía algo que hoy parece imposible de recuperar. Tenía tiempo. Tenía presencia. Tenía el tipo de magia que no se compra, que no se empaca, que no caduca. Hoy las Navidades son más brillantes, más rápidas, más llenas de cosas, pero quizás también más vacías. Si este video te hizo sentir el aroma del ponche, el calor del fogón, o el abrazo de un abuelo que ya no está, compártelo con alguien que también vivió esas Navidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más extrañas de las Navidades de antes? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo,